terminó durante la madrugada el llamado a sala a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, usando terminología de la crónica parlamentaria, digamos, clásica o tradicional, sin consecuencias políticas, podría decirse, porque eso es lo que, simplificando, se usa cuando ocurre lo que en la lógica política y parlamentaria uruguaya ocurre la mayoría de las veces y particularmente en los últimos, no sé, 20, 30 años. Esto de que la comparecencia del ministro o ministra no genere una mayoría en el sentido de que se apruebe una moción que cuestione su desempeño o que declare insatisfactorias las explicaciones. Como pasa siempre, ayer hubo mociones que iban en esa línea, pero no consiguieron el mínimo necesario de votos para ser aprobadas, como tampoco lo consiguieron otras mociones que o hablaban del apoyo o buscaban un punto intermedio. Pero por ahora lo dejo ahí porque de lo principal, entre otras cosas, conceptualmente, de la discusión que se dio en la Cámara de Representantes en torno al caso Danza, con Lustenberg siendo interpelada por el diputado interpelante Gerardo Sotelo del Partido Independiente, ya empezamos a hablar con Federica Pérez, que es editora de salud de La Diaria y por ende siguió con mucha atención lo que pasó hasta hace un rato. ¿Cómo anda, Fede? Bienvenida y bueno, es un gusto que estés por primera vez acá. Buen día, un gusto para mí inaugurar este espacio. Me imagino que tuviste una jornada, no sé si en el Parlamento o a través de la transmisión oficial de la Cámara de Representantes, de muchas horas tomando notas y seleccionando lo principal, porque bueno, hasta la madrugada se desarrolló la sesión que había empezado ayer cerca de las 10 de la mañana, ¿no? Así es, bueno, seguimos junto con los compañeros de política toda la interpelación a la ministra Lustenberg. Ayer ustedes se preguntaban con nuestra compañera Nati Ubal hasta qué hora más o menos se extendería. Bueno, estuvo hasta pasadas las 12:30 de la noche. Y bueno, la jornada la comenzó el diputado interpelante Gerardo Sotelo. Él planteó lo que un poco era esperable, ¿no? Que es que para gran parte de la oposición Danza violó el artículo 200 de la Constitución al ejercer la presidencia de ACE y en simultáneo tareas en el sector privado, pero Sotelo agregó un elemento que por lo pronto no estaba por lo menos previsto, que fue que también para él y para la oposición cometió un acto ilícito Danza al rescindir a fines de octubre el contrato que ACE tenía con el Círculo Católico por compra de servicios. La oposición, lo esbozó Sotelo, pero bueno, en representación de todos, o de casi todos, plantean que al rescindir ese contrato, de alguna manera, indirectamente, Danza, a través de ACE, benefició a las mutualistas para las que en ese entonces se desempeñaba, porque después renunció hace pocas semanas. Entonces fue un elemento nuevo ante el que el oficialismo expresó sorpresa y bueno, más o menos, resumidas cuentas, ¿no? En ese nuevo elemento y en la violación de la Constitución se centró la exposición de Sotelo, que también planteó preguntas concretas a la ministra y un poco también trajo a colación otras situaciones similares que ocurrieron en otras presidencias de ACE. Por ejemplo, él mencionó en 2008 cuando Baltasar Aguilar, quien había sido designado para ser presidente de ACE en ese entonces, renunció pocas semanas después de asumir el cargo porque no era compatible su actividad como médico cardiólogo, entonces renunció a ACE, y posteriormente en 2012 Enrique Soto, que había sido designado como vicepresidente, dejó en ese caso su actividad privada para seguir al frente de ACE. Entonces ahí Sotelo un poco lo que preguntaba era por qué en esta oportunidad el oficialismo tomaba la decisión de acompañar a Danza en su decisión de continuar con ambas tareas, en lo público y lo privado, y también ponía sobre la mesa, bueno, lo acompañan ante un cambio de posición o Danza los pone en una situación incómoda al no renunciar a sus cargos en el sector privado una vez que se aprueba la venia del Senado. Si te parece, Martín, vemos un video con esto que les comentaba. Sotelo. Me pregunto, señor presidente, por qué la ministra Lustenberg, el presidente Orsi y su equipo cercano, y abro paréntesis que me refiero a estos funcionarios de esta manera porque el doctor Danza, en una entrevista en el semanario Búsqueda, dijo que ellos son quienes lo respaldan. ¿Por qué la ministra Lustenberg, el presidente Orsi y su equipo cercano decidieron innovar en un tema tan delicado con este antecedente? ¿O fue el doctor Danza que con su manejo tortuoso de su estado laboral le generó un escenario no deseado y los indujo al error? Aún no lo sabemos, señor presidente,
y ojalá esta información crucial surja de lo que expongamos acá o de lo que responda la ministra o alguno de los presentes. Esto decía Sotelo. ¿Qué dijo en términos de lo más destacado la ministra Cristina Lusttember? Bueno, Lusttember obviamente respondió, siguió a la exposición de Sotelo y ella presentó un informe un poco extenso y más bien jurídico en el que, explicando un poco normas tanto nacionales como internacionales, decía por qué el gobierno apoya a Danza desde el primer momento como presidente de ACE y también se refirió a administraciones pasadas, ¿no? Y también eso lo hizo para explicar por qué la elección de Danza. Ella decía que tras la reforma del sistema de salud, es decir, de 2007 en adelante, más concretamente desde 2008, ningún equipo que estuvo frente a ACE logró terminar, digamos, los 5 años. Y ella decía que, bueno, un poco buscando que en este periodo sí suceda y que la administración pueda llegar a término con los jerarcas que se establecieron en el principio, fue que pensó en una persona idónea y con la formación que tiene Danza. También se refirió al artículo 200 de la Constitución. En ese sentido dijo que ella entiende que hay quienes hacen una interpretación objetiva y preventiva de ese artículo, pero que para ella importa de alguna manera la forma en la que el cargo se lleva adelante y que en ese sentido tiene una total tranquilidad, algo así expresó, en que tanto ella como el presidente Yamandu Orsi y Danza han tenido un accionar bueno, de alguna manera intachable o respetuoso con las normas. Y bueno, si te parece, vemos también lo que decía en la interpelación al respecto. La ministra. Todos sabemos que hubo dificultades en los 3 periodos anteriores, desde el año 2007 hasta el año 2020. Si bien hubo presidentes y presidentas excelentes y directorios que trabajaron en forma coordinada, con responsabilidad y compromiso, en ninguna de las administraciones de ACE se pudo completar los 5 años con los mismos integrantes del cuerpo del directorio. Pero tampoco se completó en la administración anterior. En marzo del 2021, el vocal de ACE tuvo que renunciar a su cargo y en mayo del 2024, el presidente renunció para dedicarse a la actividad política. Tomando en cuenta estos antecedentes y conociendo la historia de ACE y sus características, cuando me tocó el desafío de recomendar al Poder Ejecutivo las personas para que asumieran los cargos en el directorio, traté de proponer un equipo que pudiera combinar saberes, conocimiento y altísima formación. Así fue que el presidente Yamandu Orsi propuso ante el Senado al doctor Álvaro Danza como presidente. Defensa entonces del criterio de designación de Danza. Hablando de defensas, escuchamos a interpelante e interpelada, primero Sotelo, recién Lusttember, diputado del Partido Independiente, ministra de Salud Pública, desde el oficialismo, desde la bancada. ¿Con qué argumentos se defendió a Danza, pero también a quien fue a dar explicaciones en su nombre o como ministra, que es Lusttember? Bueno, desde el oficialismo plantearon que para ellos casi por unanimidad las explicaciones de la ministra fueron contundentes, claras y bueno, no estaban de acuerdo con lo que planteaba la oposición, que por su parte ya te adelantó que sostienen que no fue clara la ministra y que no respondió a la mayoría de las preguntas, pero desde el oficialismo, bueno, estaban conformes tanto con el desempeño de Lusttember como de Danza. Pidieron algunos de ellos disculpas al presidente de ACE por algunos dichos de legisladores que, bueno, cuestionaron un poco su moral, sus decisiones profesionales en principio. Los integrantes de la bancada del Frente Amplio le pedían disculpas a Danza por cosas duras o fuertes sobre él o contra él que decía gente de la bancada opositora. Exacto. Así mismo. Y bueno, después también defendían un poco lo que ha hecho ACE, diciendo algo así como, a pesar de que desde que empezó su gestión el foco ha estado puesto en esto de sus tareas, ¿no? Y en una eventual violación a la Constitución, ACE ya tiene logros contundentes en cuanto a medicamentos, a atención, a cirugías, a consultas y a un montón de temas. Pero bueno, en suma eso, respaldaron totalmente el accionar de Danza como del gobierno y de la ministra. ¿Y qué se dijo en términos de, bueno, de los
principales cuestionamientos desde, iba a decir la oposición. Hay distintos partidos con presencia en la Cámara de Representantes que son opositores, pero ¿dónde estuvieron los principales señalamientos? Bueno, como bien decís, hubo diferencias que creo que quedaron bastante detalladas en las mociones que se presentaron y se votaron al final, pero por lo pronto la oposición integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente planteaban que la continuidad de Danza no es posible, que más allá de que él renunció al sector privado, ya hay un antecedente que duró varios meses que hacen que no tenga autoridad moral, decían, y bueno, hacían referencia con otros términos, para seguir al frente de ACE. Tampoco quedaron conformes con las respuestas de la ministra, decían que no fue tampoco clara ni específica en las respuestas que dio sobre la situación y la elección de Danza para estar frente a ACE. Y después hubo otros posicionamientos, por ejemplo, desde Cabildo Abierto. Los representantes pidieron que Danza tenga dedicación total para ACE de ahora en más. Desde Identidad Soberana plantearon, pusieron sobre la mesa por lo menos la posibilidad de realizar una denuncia penal y bueno, más o menos por ahí fueron las dos partes. Sí. Esto nos da pie, Fede, para, bueno, por lo menos mencionar, y voy a aportar algún número al respecto, qué pasó con esa larga lista de mociones presentadas, de las cuales en esta Cámara, en la que nadie tiene mayoría a priori, ninguna obtuvo la mayoría, o sea, todas naufragaron, pero claro, eso también, según los votos acumulados y otras consideraciones, puede generar conclusiones no necesariamente iguales o tan sencillas como decir a todas le fue mal. Bueno, paso lista muy rápido. Una moción presentada por el Frente Amplio, que yo lo voy a decir grosso modo, respaldaba las explicaciones de la ministra y por ende también a Danza, que obtuvo 48 votos sobre 98. Esto es toda la bancada Frente Amplista sin ningún voto extrapartidario. Después hubo una moción presentada por lo que a veces definimos, aunque en el Parlamento esto técnicamente no es así, como coalición republicana, suma de bancada del Partido Nacional, más Partido Colorado, más Partido Independiente, donde estaba parte del interpelante, que obtuvo 46 votos en 98, con un componente ya muy crítico con respecto a las explicaciones de Lusthenberg y la situación de Danza. O sea, tuvo 2 votos menos que la impulsada por el Frente Amplio, pero ninguna de las dos se aprobó. Y ya mucho más abajo, una presentada por Identidad Soberana, que sacó bastantes más votos que los que tiene Identidad Soberana, que son solo 2, pero obtuvo 16. Tampoco es tanto, 16 en 98, quedó muy lejos de ser aprobada. Y la que terminó última en respaldo fue la presentada por Cabildo Abierto, que una vez más buscó diferenciarse del resto, esta vez sin que el Frente Amplio lo acompañara, a diferencia de lo que había pasado en la interpelación a Ortuño, cuando el Frente Amplio vio en una propuesta de Cabildo Abierto la chance de generar una mayoría en términos de declaración. En este caso, Cabildo quedó solo con 2 votos, los de su bancada, en 98 presentes. Ese el complejo mapa de las mociones presentadas, ninguna se aprobó. Ninguna se aprobó. Y para cerrar te cuento que antes de votar las mociones se expresaron por última vez tanto Sotelo como Lusthenberg. Sotelo, en resumidas cuentas, dijo que el gobierno decidió blindar un error y marcó también una actitud para él un poco soberbia de Danza, que en algunas oportunidades antes expresó que lo tenía algo así como sin cuidado, lo que la oposición pensara de su situación. Y por su parte Lusthenberg dijo que volvió a expresar respaldo a Danza, reiteró como a lo largo de la jornada que en ningún momento él le mintió ni le ocultó información, que fue otra de las cosas que estuvo en la interpelación, y dijo que a partir de ahora y más que nunca la gestión, digamos, que van a llevar adelante con ACE va a ser lo que va a hablar por ellos. Así que ese fue un poco el escenario sobre el final. Nos quedan 2 o 3 minutitos de todo lo que mencionaste. Me quedé pensando en algo que decías al comienzo, que vos comentabas causó sorpresa en la bancada Frente Amplista y fue un planteo hecho desde las fuerzas que impulsaron la interpelación. Esto de entender que la decisión de rescindir el contrato de complementariedad o complementación, no sé cómo se dice, con Círculo Católico, tomado por la actual decisión tomada por la actual gestión de ACE, podía constituir algo así como un beneficio a las prestadoras privadas en las que Danza trabajó hasta hace un par de semanas, ¿no? Yo ese razonamiento hasta ahora no lo había escuchado. Me llama la atención porque, bueno, sí escuché muchas veces el razonamiento de que siendo presidente de ACE vos
podés incidir en se le compra este servicio a tal o cual mutualista, pero no había escuchado este mecanismo que da cuenta de una eventual influencia indirecta en beneficio de mutualistas desde que se baja un contrato por el que a una prestadora se le compraba algo, ¿no? Sí, como te decía, hoy fue también una sorpresa para el oficialismo y yo creo que fue en la línea de que, muchos se preguntaban qué sentido tenía la interpelación una vez que Danza ya renunció a principio de mes al sector privado y creo que con esa introducción, ¿no? en su exposición, Sotelo de alguna manera sorprendió con un elemento que no se esperaba y bueno, le dio un giro de decir tal vez no es todo tan como habíamos pensado, ¿no? De que iban a ir en principio por la Constitución, que también fue algo que mencionaron, pero eligió empezar por este otro argumento que introdujo algo que por lo menos no era esperable. Sí, vale decir que cuando la conducción de ACE anunció, capaz que hace cerca de un mes, la no renovación, no tengo claro si es no renovación o rescisión, pero bueno, en todo caso vos lo podés aclarar, de ese vínculo con Círculo Católico. En aquel momento el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, aclaró que el gobierno, más allá de, no mencionó a prestadoras que a través de compras pudieran sustituir a ese servicio que antes prestaba Círculo Católico, sino que dijo que lo que el gobierno aspiraba a hacer era a sustituir esa compra con contratos de complementariedad con actores públicos de la salud. Puso el ejemplo, de hecho, él estuvo acá, Olesker, hace un par de semanas, de convenios con sanidad militar, ¿no? Ese fue un ejemplo concreto que puso, porque entiende el gobierno que así se optimizan los recursos, se gasta menos y se obtiene la misma cobertura en determinado tipo de servicios, de camas, de internación, etcétera. Sí, exactamente. Bueno, se le consultó a Olesker, también a Danza, cuando se rescindió este contrato, y lo que ellos explicaban era que hace en esta gestión, por lo menos, intenta ir hacia una desterciarización, que le llaman ellos, que es comprar por menos, en principio, a los prestadores privados, porque ellos explicaban algo así como que esas camas o esos servicios se pagan de forma continua, más allá de que se estén utilizando o no. Entonces buscan otras formas de comprar y de tener esos servicios que sean, en principio entiendo, más económica para ACE. Y sí, en esa línea, como decías, van a impulsar, de hecho ya firmaron hace algunas semanas un convenio con Sanidad Militar, ese tipo de convenios, ¿no? Con prestadores, también sanidad policial, buscando abaratar costos y cambiar un poco la forma de adquirir servicios que tuvo ACE los últimos años. Bueno, Fede, muchas gracias por este resumen muy completo de algo siempre difícil de resumir como es una instancia parlamentaria que, si bien no fue tan extensa como otras interpelaciones, igual si vos la tomás en tiempo es muchísimo, porque si empezó a las 10 de la mañana y terminó después de las 12 de la noche, más allá de los cuartos intermedios, estamos hablando de una jornada de más de 12 horas consecutivas. Y seguirlo periodísticamente, una de las cosas que me imagino exige mucha capacidad de selección, porque en alguna ocasión me tocó hacer algo parecido a lo que vos hiciste, y uno cuando arranca la interpelación quiere destacar cada frase grandilocuente, y a la media hora se termina dando cuenta que si entras en esa, tenés que escribir un libro, porque aparte se habla de un modo también en el acting parlamentario que busca muchas veces el efecto, ¿no? Una cosa muy efectista. Entonces, la capacidad de seleccionar, me imagino que es el músculo que hay que entrenar para hacer este trabajo. Sí, uno empieza queriendo abarcar todo, después vas achicando porque es imposible, pero sí es cierto que dentro de lo que son a veces las interpelaciones, se dio en un margen horario bastante chico, digamos. Pudiste dormir, que no es poco. Pude dormir. Sí. Gracias, Federica, y hasta la próxima. A vos.